Bueno, buenas tardes a todos. Me alegra mucho estar otra vez con ustedes. Gracias a los que están escuchando, a los que van a escuchar también después. Para los que no me conocen, me voy a presentar. Mi nombre es Clarisa Crespo. Mi nombre espiritual es Chaitanya Lila Devidasi. Soy discípula de Pradhananda Swami y miembro de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, ISKCON. Bueno, este mes estamos estudiando la protección, tema que hoy termina en esta clase de domingo, aunque continúa unos días más dentro del mes en nuestro grupo de estudio que tenemos por WhatsApp en Hare Krishna Mar del Plata. Me gustaría, si alguien quiere participar de este grupo, sumarse, pueden poner sus teléfonos. Y también, si hay alguien nuevo en esta sala, que por favor dé aviso de eso, para saber que, bueno, hay una persona nueva conectándose con nuestra filosofía. Quiero contarles que dentro de este grupo de estudio que les comenté recién, hice 2 preguntas que las abro en esta sala por si alguien quiere también dar su opinión. En el transcurso de la clase voy a ir compartiendo las opiniones que fueron dándome los que participaron. Hice 2 preguntas en este grupo de estudio. Una es si es posible la autoprotección, si es posible proteger a las personas que queremos, a nuestros vínculos. Y si alguien responde que sí es posible, ¿cuál es la forma de hacerlo? ¿Cuál es la manera de hacerlo? Así que, bueno, si quieren pueden estar invitados a participar de estas preguntas. Antes de comenzar el desarrollo de la clase, quisiera definir lo que es la protección. Para ello fui al diccionario, como para que todos podamos hablar el mismo idioma, ponernos de acuerdo de qué estamos hablando cuando decimos esta palabra. Y el diccionario nos cuenta que protección es la acción de proteger o impedir que una persona o una cosa reciban daño o que llegue hasta ella algo que lo produzca. En la clase del domingo pasado, Govinda Lila Devidasi, una gran amiga y devota, habló de los 3 sufrimientos que estamos expuestos las personas dentro del mundo material. Uno de los sufrimientos es lo que ocasiona nuestro propio cuerpo y la mente sutil, nuestro cuerpo sutil, que es la mente. Otro sufrimiento lo ocasionan otras entidades vivientes, desde una hormiga, dijo ella, hasta un ser humano. Y otro tipo de sufrimiento lo genera la misma naturaleza, cuando, por ejemplo, se producen inundaciones, catástrofes naturales como terremotos, huracanes. Entonces, esos son los sufrimientos y los peligros a los que los seres humanos estamos expuestos por ser parte de este mundo material. Entonces la pregunta es esta, ¿qué piensan en relación a esto? ¿Podemos protegernos? ¿Podemos autoprotegernos de estas dificultades, de estos peligros? ¿Podemos controlar el resultado de las situaciones? Estas son las preguntas que quisiera que vayamos desarrollando en la clase y que ustedes puedan dar sus opiniones. Me parece que es importante que podamos interactuar sobre este tema. Y siendo psicóloga y meditando mucho sobre el tema de la autoprotección y pensando otra vez en una línea donde en un punto estemos intentando autoprotegernos, en un punto de la línea o de la recta, y en el otro punto lo que sería la protección verdadera. Por eso hablé en esta clase como título de lo que es del pensamiento mágico a la protección verdadera. Vamos a desarrollar esto del pensamiento mágico. Y lo primero que pensé es en el trastorno obsesivo compulsivo, en este punto de la línea, porque el trastorno obsesivo compulsivo, muy conocido para nosotros como lo que se llama TOC, es un término que los seres humanos tenemos muy en nuestra vida cotidiana incorporado, de hecho hay películas sobre este tema, hay muchísimas novelas, obras de teatro sobre el TOC. Se caracteriza justamente por 2 características fundamentales. Una es las obsesiones, otra es las compulsiones. Las obsesiones tienen que ver con pensamientos recurrentes que aparecen una y otra vez, que son irracionales, que son anticipatorios, que son negativos. Y las compulsiones, que son acciones que la persona realiza para anular el efecto de esos pensamientos negativos.
Entonces, las compulsiones tienen que ver, por ejemplo, con conteos, la persona puede contar, la persona puede lavarse las manos una definida cantidad de veces, eh, puede chequear también, puede tener conductas de chequeo. La idea es que esa acción va a anular el impacto de ese pensamiento negativo. Por ejemplo, yo tenía una paciente que ella se despertaba y tenía mucho miedo que le pase algo negativo a su papá. Entonces, contaba varias veces al día para que eso no se produzca. Entonces, lo que se caracteriza en el TOC, en el trastorno obsesivo compulsivo, es esta anticipación negativa y la acción como una forma de reparar o de proteger a la persona o a sí mismo de que eso no suceda. Entonces, de este trastorno obsesivo compulsivo surge lo que se llama el pensamiento mágico. Y de ahí el nombre de esta clase. El pensamiento mágico es entonces asociar dos cosas que no tienen nada que ver, darles valor de credibilidad y no poder dejar de hacerlas, no poder razonarlas y realmente repetirlas indefinidamente. En este pensamiento fantasiado o mágico aparece lo que es la distorsión del pensamiento. Entonces las personas van armando espacios de seguridad dentro de sus mentes y espacios de inseguridad también. Entonces se sienten protegidos realizando ciertas acciones, se sienten desprotegidos teniendo ciertos pensamientos. Ahora bien, si bien nosotros, la mayoría de nosotros no tenemos un trastorno obsesivo compulsivo, no tenemos este trastorno, sí podemos encontrar pensamiento mágico. Y esta es una pregunta también de lo que vamos a ir desarrollando en la clase, si ustedes se sienten identificados con el pensamiento mágico que ahora les voy a explicar. O sea, es la idea de que empecemos a observar cómo nosotros los seres humanos buscamos estos espacios de seguridad y de control donde estamos distorsionando la realidad. Entonces, por ejemplo, es muy común cuando una persona se enferma, que alguien le diga, bueno, te enfermaste por tal cosa, si comes de esta manera te vas a sanar, o si haces tal tipo de terapia te vas a realmente recuperar o vas a encontrar el origen del problema. Muchas veces aseveramos situaciones y las relacionamos cuando en realidad no están tan relacionadas y no tienen mucho que ver una con la otra. Después yo quiero hablar cuidadosamente de esto porque no estoy diciendo que todo da igual, que todo vale igual, pero sí que es importante poder ver cuando queremos controlar los resultados y cuando no los controlamos o no queremos controlarlos. También sucede que nosotros queremos proteger a nuestros familiares, queremos proteger a nuestros amigos y sufrimos mucho cuando nos damos cuenta que hay un límite, que no podemos proteger del todo a nuestros hijos, a parejas, a nuestros padres cuando son grandes. Nosotros realmente sufrimos mucho cuando no podemos evitar el sufrimiento y nos frustramos y nos enojamos cuando nos encontramos con ese límite. Ahora bien, registrar esto no significa que tengamos que ser negligentes, que no tengamos que cuidar nuestra salud, que tengamos que abandonar a las personas que queremos o no intentar ayudarlas. Lo que sí es importante y quiero remarcar, esto de poder renunciar al control de los resultados. Entender que nosotros no somos en los que podemos regular esa situación. Y en relación a esto de los procesos y de la importancia de cuidarnos, y quizás acá parezca una buena distinción, ¿no? Entre lo que es el cuidar y lo que es el proteger. Quizás nosotros sí podamos cuidarnos, no así proteger. Una vez escuché a un maestro espiritual brasilero, cuando vino de nuestra congregación, cuando vino al Love, decir que a él le llamaba la atención que las personas que más se desidentificaban del cuerpo y de la mente, más se cuidaban. Y yo me puse a pensar en esto que él decía y con qué podía tener que ver. Y rápidamente se me vino esta idea de que cuando uno puede realmente saber que no es un cuerpo, saber que no es una mente, saber que es un alma espiritual, conocer la relación del alma espiritual que somos con Dios y también hacernos conscientes de que Dios está en nuestro corazón. Es natural que cuidemos mucho el cuerpo, pero desde este lugar, desde esta significación.
de que intentemos hacer lo mejor que podamos con nosotros y también en la relación con los demás. Pero desde esta conciencia de seres espirituales y no del controlar y el apegarnos a nuestras formas y las de los demás. Entonces, por supuesto que no da igual hacer las cosas bien que mal. También vivir saludablemente nos va a ayudar a estar tranquilos cuando aparezcan los resultados en la vida, porque no es lo mismo, por ejemplo, llegar a tener algún día alguna enfermedad sabiendo que uno hizo lo mejor, que tener una enfermedad si uno negligenció o no se cuidó. Yo sé que este es un tema muy delicado porque hay que sacar muchos velos, hay que ver la realidad como es, hay que asumir que no tenemos el control de las cosas. Pero bueno, la idea es que vayamos desarrollando en esta clase, soltar esa concepción del control para poder conectarnos con la protección verdadera. Y hay un niñito muy chiquito de 5 años que se llamó Prahlad Maharaj, que, bueno, estuvo en Satyayuga, en una era muy lejana, y que tenía muy claro que no podemos protegernos a nosotros mismos, y tenía muy claro quién podía protegernos. Quiero decirles en relación a este pasatiempo, que si hay alguien nuevo en esta sala, alguien que está incorporándose ahora, conociendo la filosofía, y por ahí todavía no llega a comprender demasiado o a que le resuene demasiado este pasatiempo, sí me gustaría que puedan abrirse a escuchar, a conectar con Prahlad Maharaj, con este niñito tan sabio, tan espiritual, un devoto puro de Dios, que vino para enseñarnos sobre la protección. Justamente el pasatiempo de Prahlad Maharaj y el señor Nrsimhadev es el pasatiempo que representa la protección dentro de nuestra tradición védica. Pero antes de contarles el pasatiempo, quiero leerles esta cita del Srimad Bhagavatam 7.9.19, donde Prahlad Maharaj oró al señor Nrsimhadev y dijo esto que justamente es lo que estamos hablando. Dijo Prahlad Maharaj: Oh Supremo Señor Nrsimhadev, debido al concepto corporal de la vida, las almas corporificadas que tú abandonas a su propia suerte no pueden hacer nada por mejorar. Todas sus soluciones, aunque temporalmente beneficiosas, en realidad son transitorias. Los padres, por ejemplo, no pueden proteger a su hijo. El médico y la medicina no pueden aliviar al paciente que sufre. Y un barco en medio del océano no puede salvar al que se ahoga. Les voy a leer una parte del significado de este verso dado por su divina gracia a Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada es quien trajo este movimiento espiritual a Occidente, y dice así: los cuidados de los padres, los remedios para las diversas enfermedades y los medios para protegerse en el agua, el aire y la tierra son esfuerzos con los que se busca el alivio de distintos sufrimientos en el mundo material. Sin embargo, ninguna de estas medidas nos garantiza la protección. Temporalmente pueden ser beneficiosas, pero no suponen un beneficio permanente. En última instancia, el único refugio es el Señor, y solo aquel que se refugia en el Señor tiene su protección garantizada. Por lo tanto, desde todos los puntos de vista y en toda circunstancia, la persona que se entrega plenamente a la suprema personalidad de Dios no tiene que seguir luchando por la existencia. Bueno, sé que esto es muy difícil para muchos de nosotros y muy delicado, pero cuanto antes podamos sacarnos los velos, cuanto antes podamos ver esta realidad, más fácil va a ser que emprendamos un proceso de búsqueda espiritual y de la protección suprema. Entonces, vamos a ir a esta historia de Prahlad Maharaj. Me pareció muy importante compartir quién es este niño tan sabio que dijo estas palabras
y contar la historia, porque él era tan consciente de que solamente el Señor Supremo puede protegernos. Entonces, bueno, Prahlad Maharaj en realidad tenía un papá que se llamaba Hiranyakashipu y que era el rey de los demonios, y que se propuso él convertirse en el emperador de todo el mundo. O sea, él quería realmente protegerse a sí mismo y ser muy grande. Y abandonó su reino y debido a su gran poder ejecutó muchas austeridades. Ejecutaba austeridades justamente para poder lograr estos poderes cada vez más grandes. El tema es que cuando él se va a ejecutar sobre una montaña estas austeridades, la mamá de Prahlad Maharaj, Payadu, estaba embarazada de Prahlad Maharaj. Y ella se encuentra con los semidioses y estos querían llevársela a los planos celestiales porque entendían que en su vientre había un demonio, entonces querían matar a este demonio. Pero sucede que cuando iban a hacerlo se encuentran en el camino con Narada Muni. Narada Muni es una gran personalidad que está viajando por el universo y él está ayudando a las personas a elevarse espiritualmente por medio del canto de los santos nombres. Entonces, cuando él se entera de esta situación, persuade a los semidioses de que eso no suceda y se lleva a esta mamá que estaba embarazada a su ashram. En el ashram de Narada Muni, Kayadu, la mamá de Prahlad Maharaj, oró por la protección del niño que llevaba en su vientre. Acá aparece algo muy importante y es el pedido de la oración y el pedido de la protección. Narada Muni la calmó y le dio instrucciones acerca del conocimiento trascendental. Aunque Prahlad Maharaj era un feto en el vientre materno, escuchó con gran atención estas instrucciones y se benefició de ellas. Yo digo, es tan sabio el Srimad Bhagavatam que todo lo que hoy está de moda, realmente lo que se empieza a conocer, ya estaba escrito en este texto sagrado. Apareció todo últimamente lo que es las concepciones de psicología perinatal, que justamente hablan de esto, de poder hablar dentro de cuando una mamá está embarazada a este hijo que se está gestando y se está desarrollando y cómo esa comunicación va a afectar al resto de su vida. Fíjense que en el Srimad Bhagavatam ya estaba esto determinado y Prahlad Maharaj recibe instrucciones espirituales dentro del vientre materno. A esto quiero sumarle lo que dijo Srila Prabhupada en una de sus clases en relación a este pasatiempo, porque me pareció realmente muy importante y muy valioso. Y quiero leérselos y compartírselos con ustedes. Prahlad Maharaj escuchó las palabras de Narada Muni cuando estaba en el vientre de su madre. Es difícil entender que el feto pudiera escuchar a Narada, pero se trata de la vida espiritual. Ningún condicionamiento material puede impedir el progreso en la vida espiritual. Y esto me pareció grandioso para compartir, porque realmente acá vemos que no hay nada material, ningún condicionamiento puede impedir este progreso en la vida espiritual. Los condicionamientos materiales nunca pueden impedir la recepción del conocimiento espiritual. Así Prahlad Maharaj, en su más tierna infancia, expuso el conocimiento espiritual a sus compañeros de clase. Y ciertamente, aunque todos ellos eran niños, ese conocimiento tuvo su efecto. Entonces, cuando vuelve Hiranyakashipu y Prahlad Maharaj ya iba a la escuela, intentó educarlo, por supuesto, en lo que él quería, que no era justamente la vida espiritual, pero Prahlad Maharaj solamente quería aprender sobre el servicio a Dios, sobre el servicio devocional. Y los hijos de los demonios, que eran sus compañeros de clase, estaban también inmersos en este conocimiento que Prahlad Maharaj les enseñaba y no querían aprender concepciones materiales que intentaban enseñarles los docentes en la clase. Entonces, muy preocupados por esta situación, los docentes de Prahlad Maharaj fueron a hablar con Hiranyakashipu y a contarles esta situación que su hijo no quería aprender, y no solamente eso, sino que estaba hablando de Dios a sus compañeros
y del servicio devocional. Entonces, Hiranyakashipu llamó a su hijo, muy enojado, y le dijo que le preguntó cuál era su tema favorito dentro de la escuela. Y Prahlad Maharaj, sin ningún tipo de temor, le contestó: oír, cantar los santos nombres, formas, cualidades, pasatiempos del Señor, acordarse de ellos, servir los pies del loto del Señor, ofrecer oraciones, considerarlo como el mejor amigo y entregarse a él en cuerpo, mente y palabras. Estos son los que se conocen los 9 procesos del servicio devocional, que surgen también de las indicaciones de Prahlad Maharaj. Hiranyakashipu, cegado por la ira y el odio, se lanzó sobre Prahlad Maharaj y le dijo a sus sirvientes gritando: llévenselo de aquí y mátenlo de una vez. Prahlad, escuchen esto, se sentó silenciosamente inmutable, meditando en la personalidad de Dios, y las armas de los demonios no tuvieron efecto sobre él. Al ver esto, Hiranyakashipu pidió a su hermana que lo quemara, pero fue ella la que resultó quemada. A pesar de las injurias, Prahlad siempre estaba absorto pensando en Dios y permaneció sano y salvo, pues le dijo a su padre que por encima de su poder había un ser superior, que es Dios y que es omnipotente. El cruel Hiranyakashipu se puso tan furioso cuando escuchó esto que el cuerpo le temblaba. Entonces él mismo decidió matar a su hijo. Su hijo, manso, pacífico, amable, con los sentidos perfectamente controlados, permanecía ante él con las manos juntas. Por su edad y por su comportamiento, Prahlad no merecía ningún tipo de castigo. Pero Hiranyakashipu, clavando con él sus malvados ojos, le dijo al niño: ¿dices que hay un ser superior a mí? ¿Y dónde está él? ¿Está presente en todas partes? ¿Por qué no está dentro de esta columna frente a ti? Y Prahlad Maharaj dijo que sí, que estaba en esa columna. Entonces Hiranyakashipu dijo: por decir cosas sin sentido te cortaré la cabeza. Vamos a ver cómo te protege tu señor. Se levantó de su trono y, sacando su espada, golpeó primero con gran furia sobre la columna. Entonces, en medio del pilar que acababa de golpear, apareció la maravillosa forma del señor Nishingadev, mitad hombre, mitad león, con una hermosa apariencia, debido a sus ojos inyectados de furia y su melena brillante. Entonces el señor Nishingadev combatió con Hiranyakashipu, finalmente lo atrapó, lo puso en su regazo, en el umbral o puerta de entrada del palacio. Allí lo cortó en pedazos con algunas de sus muchas manos y poderosas garras. Habiendo sido protegido por Nishingadev, Prahlad Maharaj le ofreció al Señor muchas oraciones, con la voz embriagada de amor. Mi querido señor Nishingadev, dijo Prahlad Maharaj, por favor, permite que tu furia disminuya. Las personas santas siempre recordarán tu bella y auspiciosa encarnación. Quiero mostrarles este momento del pasatiempo que está en una foto. A ver si se ve. Ahí está cuando Prahlad Maharaj le da oraciones al señor Nishingadev. Entonces, este es el niño que dijo lo que había dicho. Lo voy a leer de nuevo al verso, porque es realmente muy, muy elocuente para esta clase de la protección. Así lo recordamos. Oh Señor Supremo Nishingadev, debido al concepto corporal de la vida, las almas corporificadas que tú abandonas a su propia suerte no pueden hacer nada por mejorar. Todas sus soluciones, aunque temporalmente beneficiosas, en realidad son transitorias. Los padres, por ejemplo, no pueden proteger a su hijo. El médico y su medicina no pueden aliviar al paciente que sufre. Y un barco en medio del océano no puede salvar al que se ahoga.
Si alguien quiere hacer algún comentario sobre todo esto que estamos charlando hoy, puede hacerlo. Me gustaría mucho leerlos, qué van pensando sobre esto. Ahora lo que quiero es, en relación a este pasatiempo, poder hablar de cuáles son las características de un devoto puro, de una persona que está completamente entregada a la protección de Dios. ¿Cuáles son las características? Y lo que vamos a extraer son diferentes características de este niñito de Prahlad Maharaj, en referencia a diferentes cuestiones que dice Srila Prabhupada en relación a él, que fui como resumiendo y aglutinando para compartirlas con ustedes. Lo primero que quiero decirles es que este pasatiempo a mí me conmueve mucho porque vemos en Prahlad Maharaj realmente alguien con múltiples condicionamientos y cómo él pudo ir trascendiéndolos a todos gracias al recordar el nombre de Dios. Si pensamos en los condicionamientos de él, fueron muy grandes. Primero era un niño y sin embargo con un cuerpito de niño podía ser un devoto puro. También podemos ver que le pasó una de las situaciones más difíciles que uno podría tener en la vida, que es tener un padre que a uno lo quiera matar. Y lo quiso matar muchas veces, sin embargo él sobrevivió. Y él era tolerante, pacífico, entregado, sumiso, y siempre estaba orando también por su papá. Entonces, realmente es una gran enseñanza para nosotros que por mucho menos quedamos muchas veces traumados, quedamos enojados, renegamos de la historia o no la podemos superar, y vemos cómo él no solamente podía superar la historia, sino que también podía trascenderla, y con mucho amor y con mucha devoción. Entonces, otra de las características que podemos ver, y ahora sí voy a lo que decía Srila Prabhupada, es que un devoto tan grande no sentía realmente ni el dolor ni el sufrimiento. O sea, Prahlad Maharaj no sentía ni dolor ni sufrimiento. De hecho, hay una parte que él dice que él estaba feliz, porque siempre estaba recordando a Dios, le pase lo que le pase. Una persona que está entregada a la protección de Dios es muy amable con las almas condicionadas e intenta elevarlos en la conciencia de Krishna. Si es puesto en dificultades, él no renuncia a su trabajo, el cual es difundir la conciencia de Dios para que otros puedan llegar a ser felices. Considera que lo que había aprendido de su maestro espiritual era el mejor de todas las enseñanzas. En este caso tuvo de maestro espiritual a Narada Muni, Prahlad Maharaj, y eso estaba por encima de cualquier educación que podían darle dentro de la escuela. Estaba interesado en el servicio devocional. Un devoto como Prahlad Maharaj puede liberar a 14 generaciones. Esto lo quiero marcar porque me pareció también otra de las cuestiones del Srimad Bhagavatam que están descritas y que ahora realmente la psicología empieza como a descubrir por medio de la técnica de las constelaciones familiares, que dicen que cuando se libera una situación o uno sana una situación, libera generaciones para atrás, 7 y 7 para adelante. Entonces, fíjense, en el Bhagavatam ya estaba esto escrito. Un devoto puro como Prahlad Maharaj puede liberar a 14 generaciones. Y debido a esto, Srila Prabhupada dice que la mejor forma de proteger a la familia, a la nación, es justamente emprender un proceso espiritual fidedigno, genuino, y desarrollarse y evolucionar para un día ser un devoto puro y poder realmente beneficiar a todas las personas que queremos y a la nación en la que vivimos. Un devoto como Prahlad Maharaj no deseaba la liberación, tenía conciencia de Dios y también tenía conciencia de que sin tomar refugio en sus pies de loto no se puede ser feliz, o sea, nadie puede ser feliz. Estaba dotado de todas las buenas cualidades, siempre trataba de evocar la conciencia de Dios. Esta es la panacea para todas las miserias. No estaba orgulloso de sus buenas cualidades, se consideraba el menos cualificado para brindar oraciones al Señor. Acá vemos en la humildad y la importancia de relacionarnos con Dios desde esta posición. Sabe que Krishna es el amo supremo, Dios es el amo supremo, que siempre piensa que está en peligro sin Dios y que por refugiarse en los pies del loto del Señor siempre se siente a salvo.
Entonces, bueno, estas son las cualidades que yo encontré de una persona que puede protegerse en la suprema personalidad de Dios y puede entregarse completamente a Él. Ahora, si pensamos en esta línea del inicio y en el trastorno obsesivo compulsivo como una búsqueda de autoprotección, y pensamos en el otro extremo de la línea, a Prahlad Maharaj como devoto puro, como alguien que realmente sabía que no podemos autoprotegernos y que ni siquiera nos pueden proteger ni los médicos, ni los padres, ni ningún medio de transporte. En el medio estamos la mayoría de nosotros. Entonces lo que me pregunté es cómo nosotros podemos buscar la protección hasta que un día lleguemos a este estado de conciencia de Prahlad Maharaj. Entonces, bueno, lo primero que surgió, y surgió también en el grupo de estudio, que nosotros en la búsqueda espiritual podemos protegernos, fundamentalmente en relación a las escrituras. Las escrituras sagradas, el Srimad Bhagavatam, que leímos hoy un verso, Bhagavad Gita, justamente Dios mismo nos habla para que podamos, por medio del conocimiento espiritual, atravesar este mundo de una manera más fácil, más sencilla, con mayor estados de felicidad trascendental. O sea, el conocimiento nos protege en el sentido de que nos ayuda a sobrellevar los problemas de la vida. También el maestro espiritual, como representante de Dios, lo que va a hacer con su misericordia es ayudarnos a avanzar en esta vida material hacia la vida espiritual, y justamente también nos va con su misericordia a proteger. También otra forma de protección es la oración, como vimos en el grupo de estudio. Orar nos ayuda a pedir esa protección, a estar envueltos de esa energía espiritual. Y también repetir los santos nombres de Dios. Sabemos que en el nombre y Dios no hay diferencia, entonces que nosotros podamos nombrar a Dios también es una gran protección. Y también es una gran protección espiritual poder no perder esta fuerza cuando surgen los inconvenientes, cuando suceden los problemas, cuando no perdemos la fe. Eso también es una gran protección porque muchas veces lo primero que se pierde en los estados de conflicto o cuando nos suceden cosas difíciles es enojarnos con Dios y perder la fe. Y ahí realmente es cuando más desprotegidos estamos. Entonces, es muy importante el refugio en la vida espiritual como una forma permanente de protección, fundamentalmente para poder comprender los sufrimientos del mundo y también para trascenderlos cuando conocemos nuestra verdadera identidad, la cual es que somos almas espirituales y que tenemos una relación eterna con Dios. Y hablando de esto, quiero decirles que cuando hice la pregunta en el grupo de estudio, en relación a la protección, cómo podemos protegernos, pero Maxi, que es un miembro de nuestro grupo Hare Krishna Mar del Plata, me recordó algo que yo no tenía presente, y él dijo que el Dharma, el ejecutar nuestros deberes, nos protege. De hecho, hay una cita en relación a esto, que el que vive de acuerdo al Dharma es protegido por el Dharma. Y también Prabhu Maxi habló de la protección en relación a la vida espiritual, que es lo que estamos ahora hablando. Y cuando leí esto en el grupo de estudio, que le agradezco su aporte, me acordé también, dentro de la psicología hay una técnica que se llama la logoterapia, una técnica que no es muy enseñada, que viene de Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un psiquiatra de origen judío, de religión judía, que él estuvo en los campos de concentración con todos sus familiares, y en el campo de concentración murieron todos sus familiares menos él. Y él se dedicó en el campo de concentración a enseñar esta técnica de logoterapia que después, cuando salió del campo de concentración, siguió desarrollando hasta el último día de su vida. Les recomiendo que lean su historia, realmente fue un héroe en relación al campo de concentración, y él explica por qué. Él dice que vio dos características en los sobrevivientes del campo de concentración y que las asocié inmediatamente con lo que había dicho Prabhu Maxi. Y es que las personas que sobrevivieron
tenían una vocación muy fuerte, un sentido del deber muy grande y realmente deseaban salir de ese lugar para ofrecer esa naturaleza, eso que ellos tenían adentro. Y también otra característica que él observó es que las personas que sobrevivieron a los campos de concentración tenían fuertes convicciones espirituales. Entonces, esto también quería contárselos porque lo asocié con la clase, que nosotros realmente estamos protegidos por esta fuerza espiritual, estamos protegidos por nuestro deber ser en la vida, este propósito que cada uno de nosotros vino a dar, vino a ofrecer y que tiene que ver ambas situaciones con el servicio, sea el servicio individual que cada uno vino a dar a este mundo, sea el servicio que tenemos en relación a la relación eterna con Dios. Entonces, esto también se los quería transmitir porque me pareció muy contundente para esta clase. Bueno, ¿hay algún comentario antes de pasar a las conclusiones? ¿Hay alguien que quiera decir algo? Me gustaría... acá hay, a ver. No llego a leerlo, a ver. A ver, perdón que yo lo voy a ver ahí, que está la letra muy chiquita. Espérenme que voy bajando. Bueno, acá hay varios. Dice Cintia, la mente te hace fantasear con el control hacia nosotros y los demás. Pero a pesar de esos esfuerzos, inevitablemente nuestro control no existe. Así es, Cintia. Sabias palabras. Bueno, ahí está Kirtida. Dice, nada mejor que este momento que atraviesa la humanidad, donde nada material nos puede proteger contra el virus, solo confiar en la protección del Señor y actuar de manera apropiada, siendo conscientes de nuestras responsabilidades. Sí, tal cual, Kirtida. Es un momento, bueno, por eso digo, es un tema muy delicado, por eso lo dije así, realmente estamos en un momento donde vemos que el peligro está, está amenazando en un punto, que es este tema del coronavirus. Otra vez lo que dije antes, ¿no? Vivir los procesos lo mejor que podamos, pero renunciar al control de los resultados. Creo que esto es fundamental que podamos comprenderlo. Tenemos que hacer lo mejor que podamos y eso implica no negligenciar, implica cuidarnos, implica intentar cuidar a los demás, pero no estar queriendo torcer los resultados de la vida porque no es algo que podamos hacer, no está a nuestro alcance. Entonces, por supuesto, siempre, bajo cualquier circunstancia, tenemos que trabajar en esta idea de la protección como relacionada con el Señor Supremo y repetir siempre su nombre y recordarlo siempre, como hizo Prahlad Maharaj, que eso hacía que podía estar muy quieto, humilde, frente a esas dificultades. Y gracias a esa actitud de tanta entrega, Krishna reciprocó inmensamente con él y justamente ningún daño podía atravesarlo. Bueno, ahí está Chuta, Analía, gracias. Acá hay otro. Eco, Senderos del Dharma. Hare Krishna, gracias por traer este hermoso pasatiempo. Es uno de los que más me conmueve y siempre lo recuerdo cuando estoy en dificultades. Buenísimo, Mariana, me alegro mucho. Bueno, está Govinda Lila. Bueno, gracias por todos los aportes. Hola, Olga, después lo voy a leer. Anabel, bueno, después lo voy a leer cuando llegue a casa. Gracias por los comentarios, por los aportes. Vamos a ir a las conclusiones. Antes de citar a Prabhu Arjuna Saka, porque este mes él no dio ninguna clase sobre la protección, él ha cedido su espacio a todas mujeres devotas, que hemos sido 4 devotas las que dimos las clases este mes. Y a mí me parece siempre muy importante la palabra de Prabhu Arjuna. Yo realmente la necesito, la tomo en mi vida y por eso le hice una pregunta puntual donde la transcribí y quiero leérselas. Pero antes de eso, me puse a pensar también que por qué los seres humanos no nos va tan bien con esto de la protección. Y realmente lo que se me vino es que queremos la vida material y la vida espiritual en las dos juntas y queremos tener un pie en el agua y un pie en la tierra, como se dice, y una mano hacia la tierra y una mano hacia el cielo, y nunca nos paramos en un lugar. Nos cuesta pararnos en un lugar, nos cuesta tomar decisiones,
nos cuesta decir acá estamos. Y muchas veces, incluidos nosotros los devotos, tenemos vidas materiales y vidas espirituales. Las tenemos divididas y ahí tenemos un gran conflicto y un gran problema. Porque es muy raro que podamos experimentar, si hacemos eso, lo que sintió algún día Prahlad Maharaj, lo que sintió Prahlad Maharaj nosotros algún día. Esto quiero decir, ¿no? Entonces la invitación es pararnos en algún lado. Y pararnos en algún lado no significa esto, no cuidarnos, abandonar a las personas, no significa no vivir la vida material. Pero sí es importante pararnos en algún lado si nos paramos en la vida espiritual. Primero es desarrollar una concepción espiritual para la vida material. Y esto se los digo y me lo digo, digamos, ¿no? Pararnos en esto de que solamente Dios es el único que nos puede proteger, entonces hacer lo mejor que podamos y renunciar al control, dejar el control. Eso es algo que tenemos que aprender, porque cuando dejamos el control es cuando Dios se puede hacer presente en nuestra vida. De hecho, hay muchísimos pasatiempos en el Srimad Bhagavatam que ahora no vienen al caso porque no los voy a desarrollar. Ya desarrollé, creo, el pasatiempo más representativo y bello de nuestra tradición en relación a la protección. Pero hay muchos casos donde realmente cuando se elevan las dos manos hacia el cielo, cuando la persona se entrega y ya deja de pelear y realmente se dirige a Dios, es cuando Krishna aparece, cuando Krishna resuelve las situaciones, cuando Krishna está ahí muy presente cerca del devoto. Entonces, pararnos en algún lado implica empezar a ver la vida material con ojos espirituales. Y implica espiritualizar nuestra vida en todos los sentidos. En el sentido de cómo nos alimentamos, cómo nos relacionamos con los demás, con quiénes nos relacionamos. Eso va atravesando nuestra vida y desde ahí tenemos un sentido de coherencia. Y desde ahí quizás podamos experimentar algo de esta protección. Ahora sí, les voy a leer lo que dijo Prabhu Arjuna Saka cuando le pregunté sobre este tema. Es muy bello y se los quiero compartir. Dijo Prabhu Arjuna: somos libres de elegir entre la ilusión de la protección material o la protección espiritual. Uno puede optar por la espiritualidad o por el materialismo. Y cada uno de estos caminos tiene sus reglas y regulaciones. Cada uno tiene su contexto y cada uno es un tipo de refugio o protección. Los devotos deciden refugiarse y protegerse bajo la compasiva mirada del Señor Supremo. Y las personas que no siguen un camino espiritual toman refugio en el mundo material, que, como explica Srila Prabhupada, es como una mula que te patea, pero al mismo tiempo te sirve de transporte. Las mulas pueden transportar bienes y personas, pero al mismo tiempo son tercas, patean, a veces se estancan y a veces no quieren caminar. Entonces la persona que usa la mula la disfruta cuando puede transportar bienes o cuando puede transportarse a sí mismo, pero sufre cuando la mula se retoba. Así es el mundo material. Lo podemos disfrutar por momentos y a veces uno siente que está protegido porque uno piensa, ahora tengo todo, tengo la familia, tengo el trabajo, tengo salud. Y uno se siente protegido materialmente, como que tiene todos los casilleros cubiertos y parecería que está todo bien. Pero después sabemos que el mundo material es enormemente fluctuante y de un día para el otro, esa falsa protección material puede desaparecer y nos encontramos desamparados otra vez. En cambio, hay una protección divina de Dios que es eterna, es total, permanece eternamente. Entonces tenemos esta protección de Dios y una pseudo protección del mundo material para aquellos que logran cierta posición de seguridad como auto, educación, familia, casa. Pero todas estas protecciones son cambiantes y perecederas. La protección de Dios la observamos en el conocimiento trascendental al que estamos teniendo acceso, que nos permite comprender la vida material y trascenderla. Bueno, gracias Arjuna por las palabras, realmente
muy contundentes para esta clase, entonces es ¿dónde nos vamos a parar? Es una pregunta que creo que podemos hacernos. Y bueno, y una vez que nos paremos, ¿cómo vamos a desarrollar ese camino ininterrumpidamente? Bueno, si alguien quiere aportar algo más, a Paula, gracias por apreciar, gracias a todos por estar ahí. Lo último que puedo contarles es ya una historia que tiene que ver con mi maestro espiritual. El año pasado, entre tantas preguntas que le hice, yo le pregunté si cuando uno estaba llegando al final de la vida, cómo uno tenía que protegerse, si uno tenía que orar, por ejemplo, pidiendo salud, si uno tenía que orar pidiendo mejorarse. Y él me dijo que no estaba mal pedir en oración a Dios lo que uno quiera pedirle. De hecho, bueno, la oración es algo muy íntimo, pero que mucho mejor era pedir y orar como lo hizo Prahlad Maharaj. Y Prahlad Maharaj le dijo al señor Nishingadev que si tenía que volver a nacer, él quería nacer en una familia espiritual, en una familia de devotos. Así que con este pasatiempo con mi maestro espiritual quiero terminar la clase. Es mucho lo que nos enseñó Prahlad Maharaj. Está en el Vedabase. Me gustaría que después podamos compartir eh, dónde está esta historia para que la puedan leer entera, para que puedan meditar en ella. Yo siempre siento y pienso que nos faltó esta educación espiritual a todos. Nosotros no tuvimos estas enseñanzas, estos pasatiempos, no nos contaron de estas grandes personalidades, ni cómo pensaban, ni cómo vivían. Entonces es muy importante que nosotros podamos eh, escuchar, observar, aprender de estas grandes almas, porque es la única forma de, si está en nuestra conciencia, si está en nuestro conocimiento, podamos emprender un proceso relacionado con algo de eso. Así que les recomiendo mucho que lean la historia de Prahlad Maharaj y que mediten en ella. Bueno, ahí está Eva, gracias Eva por estar también, Maxi, que te estuve citando, Maxi, no sé si llegaste a escuchar con tu aporte al grupo, que fue realmente muy valioso para mí, Ananda Devidasi, bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí, realmente esta clase se armó con mucha fluidez, realmente era lo que tenía que decir, no había otra cosa que decir. Quiero agradecerles profundamente la presencia de todos ustedes, también de los que van a escuchar después. Les vuelvo a mostrar entonces al señor Nishingadev y a Prahlad Maharaj para que mediten en estas formas. Y bueno, espero que la clase les haya sido útil, que les haya servido y que recordemos siempre este pasatiempo, más allá de cualquier dificultad. Bueno, todas las glorias sean para el señor Nishingadev, todas las glorias sean para Prahlad Maharaj, todas las glorias sean para Srila Prabhupada. Hare Krishna, Hare Bol. Muchas gracias.